completamente desnudos y no se avergonzaban ni de Dios ni de ellos mismos. Eso quiere decir, hermanos, que no había pecado, hermanos, no había malicia en sus mentes, eran unas personas adultas, pero no había malicia en sus mentes. Ellos no tenían no nacieron con una naturaleza caída, hermanos, con una naturaleza pecaminosa. Ellos no nacieron así. Hasta después que ellos pecaron, entonces fue cuando por medio de Adán y Eva le pasó el pecado a la humanidad, a nosotros, y ya nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza caída, de conforme va creciendo el hombre, se va corrompiendo y comete pecado. Entonces nuestro origen es Dios, hermanos, de allí comenzamos. Seres razonables, seres criados por Dios. Amén, amén. Dios. Ese es su origen, hermanos. Allí venimos hechos a la semejanza de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahí está su origen. Amén, amén. Formado por las manos de Dios. De ahí provenimos. Seres que no. Para que usted diga, bueno, a veces nos dicen por ahí, bueno, ¿y este hombre qué piensa o no piensa? ¿Por qué actúa así de esa forma? ¿Se ha fijado que así dice? Bueno, y a veces cuando uno regaña le dice a la persona, güey, ¿qué tú no piensas lo que estás haciendo? Fíjate bien lo que estás haciendo, ¿no? Piensa bien las cosas antes de actuar. Y uno es imprudente, hermanos, porque comete barbaridad y media y lo dice, bueno, ¿y en qué estaba pensando que iba a cometer eso? Entonces venimos de allí, pero el pecado, hermanos, lo que pasó con el pecado, después de que Adán y Eva desobedecieron, mire, más bien la desobediencia, hermanos, fue lo que los llevó a cometer pecado contra Dios. Fue la desobediencia, no fue otra cosa, no fue el fruto, hermanos. Si Dios les dijo, no van a comer de todo árbol que ustedes vean, pueden comer, pero menos de la ciencia del bien y el mal, de allí no van a comer. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales, fue cuando tentó a Eva y dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol. Cuando ellos comieron de ese árbol, fue cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Se les abrieron sus mentes, se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon con hojas de árboles. Cuando Dios, hermanos, se paseaba por el huerto y preguntó por ellos, les dijo, ¿dónde están? Y Adán estaba escondido. Y dijo, ¿por qué te escondes? Es que escuché tu voz y estaba desnudo y me dio vergüenza, me dio pena y me escondí. ¿Pero quién te dijo que estabas desnudo? Ya se les había abierto su mente, ellos ya tenían conocimiento del bien y del mal. A usted y a mí nos pertenece el conocimiento del bien y del mal. Usted sabe que es bien y usted sabe que es mal. Pero fíjese cómo es el ser humano, sabiendo que conociendo el mal se comete. ¿Verdad? Conociendo el mal se comete en ocasiones. Y a veces nos es difícil, conociendo el bien, nos es difícil también de repente hacer el bien. Entonces nuestro origen, venimos de allí. Y ya Dios le da una serie de castigos a Adán y a Eva. Si no fuera por eso, nosotros todavía estuviéramos ¿dónde? Dentro del huerto del Edén, hermanos. Pero ellos se abrieron sus mentes y empezaron, hermanos. Ahora, de allí es donde parte todo el pecado. Desde la desobediencia del hombre hasta hoy fue cuando abundó más el pecado, hermanos. Abundó más el pecado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, el primer reto que tenemos que hacer es, una vez más, volver ¿a dónde? A nuestro origen. Volver a nuestro origen. Ahora, fíjense muy bien. ¿A quién le es difícil cambiar? Bueno, no me diga, pero ¿a quién le parece difícil cambiar? Como que esto ya no se escuchó, ¿verdad? Sí se oye, hermano. ¿Sí se oye? Su voz sí se oye. Oh. El micrófono No diga, ay, a mí, o es el otro. Mire, ya son las 9 y para avanzar rápido, no tardarme tanto. ¿A quién le parece difícil cambiar?
Porque nosotros tenemos, ¿cómo le quiero decir? Hábitos que no nos los podemos quitar y sabemos que están mal y sabemos que no deben de estar allí, hermanos. Y que están allí, que dicen, caray, ¿cómo batallo con esto? Caray, ¿cómo batallo con lo otro? Y caray, ¿por qué tengo que lidiar con ese hábito? A algunos les gusta dormir bastante. Conozco un amigo, mire, no, lo que le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo porque lo conozcan. Y mire, algo que me han enseñado a mí es que el púlpito o aquí enfrente, hermanos, estando aquí el predicador, no debe, ¿cómo le quiero decir? Darle, bueno, usted me va a entender, tirarle pedradas a ciertas personas. No, eso es incorrecto, hermanos. La palabra de Dios no se usa para bofetear o cachetear o pisotear a la persona. La palabra de Dios, hermanos, número uno, cuando Dios le habla, le va a regañar, le va a doler, le va a edificar y le va a restaurar. Pero nunca lo va a pisotear, nunca lo va a dejar en vergüenza. Por eso le digo, hay alguien que por ejemplo, tengo un amigo que, ¿cómo tiene ese hábito de dormir? Se levanta, pero si viera, hermanos, 10, 11 de la mañana apenas el ingrato se anda levantando. Esos hábitos, hermanos, a nosotros nos frenan, nos dañan. Amén. Ahora, la pregunta, otra vez lo voy a preguntar. Hay cosas que nosotros podemos tener o traemos que nos es difícil de cambiar. ¿Alguien batalla con eso aquí en sus vidas? Pienso que todos batallamos con algo nosotros. A veces somos hasta rezongones, hermanos. ¿Verdad que sí? O a veces es más, a veces hasta hablamos de más, hermanos. La lengua se nos afloja, ¿verdad? Y malos pensamientos y acciones malas y todo lo que usted... Ahora, a lo mejor va a decir, bueno, ¿y qué es lo que nos quiere tratar de decir? Lo que les quiero tratar de decir, hermanos, es que cuando usted dice, ¿y cómo vamos a volver a nuestro origen si ya Dios nos creó? Ok, vamos a volver a nuestro origen de una forma tal que usted se ponga en las manos de Dios, que lo regenere otra vez. Porque cuando usted llega del mundo, se arrepiente de su pecado, llega de una vida mal, de un caos tremendo, de una forma de pecar horrible, llega a Dios, el Espíritu Santo, se le dice Espíritu Santo porque es el que santifica. Ningún hombre a usted lo va a cambiar, el único que lo va a cambiar es Dios. El comienzo y el cambio empieza desde adentro hacia afuera. Ese es nuestro origen, para volver a nuestro origen, hermanos. Una pregunta ahorita que mencionó esto. Si usted tenía conocimiento en eso, ¿por qué usted dijo cómo venía vestido? No, pero el entendido sería de que yo tenía entendido de que iba a ministrar mañana, no hoy. Ajá, pero para mí en lo particular, la Biblia dice, ¿verdad?, que por qué se tiene que preocupar uno. No fue preocupación. Simplemente yo me puse lo que traía, pero por educación a ustedes, hermanos. Por estar aquí enfrente de educación a ustedes. Pero no fue tanto la preocupación. No, olvídese eso. Entonces, ya se me fue lo que les estaba diciendo. Muy bien. Eso es volver a nuestro origen, hermanos. Hay personas que han salido de las drogas y ya han sido cambiados. Hay personas que han salido de los alcohólicos y han sido transformados, ya no han vuelto ahí otra vez. Hay mujeres, hermanos, que han salido de la prostitución y de las drogas y ya han cambiado, no han vuelto ahí otra vez. Hay un predicador que se llama Joe Rosas, Dios lo sacó de la guerra, estuvo en la guerra de Vietnam y él fue drogadicto y Dios lo sacó de allí y Dios lo mandó a llamar al ministerio y ya no ha vuelto allí. Porque el hombre es recriado en sí mismo por dentro, del corazón, del alma. Cuando el corazón es recriado por Dios, entonces lo demuestra exteriormente, hermanos. Lo demuestra exteriormente. Ahora, la pregunta sería, ¿es difícil cambiar?
hermanos, sí están aquí. Si te vuelves al Señor, no es difícil cambiar, pero si no te vuelves, El que quiere seguir en el mundo porque le gusta más lo del mundo, pues ahí va a seguir y sí es difícil. Porque Es que hay dos cosas muy importantes, reverendo. A Yo, ver. yo también soy muy metiche, Usted como diga. digo los chapines, ¿verdad? Usted métase, hermano. Hay dos cosas, ¿verdad? Primero, arrepentirse. Un arrepentimiento es un arrepentimiento, pero se tiene que convertir al Señor, ¿verdad? Porque como usted dice, y yo estoy de acuerdo en eso, el cambio viene de adentro, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya cambió de adentro, el cambio usted lo va a ver todo. Exteriormente, es lo que yo les he venido diciendo, de volver a dónde, a nuestro origen, no conforme lo dijo la Biblia, sino que ponernos en las manos de Dios de una manera tal que yo demuestre qué es lo que está haciendo Dios en mi interior, en mi corazón, hermanos. Porque miren, cuando una persona está cometiendo pecado, su mente, su corazón se corrompe. Cuando se ha corrompido, entonces la conciencia nos puso Dios una conciencia para que nos redarguya. Hey, estás haciendo mal, no deberías de haberlo hecho. Cuando se comete pecado y uno tras otro, la conciencia se corrompe. Y ya no de tal forma, ya no redarguye la conciencia. Y se hace de una forma que al hombre le parece normal. El pecado es normal. Hay quienes dicen, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? O una mentira piadosa. Una mentira piadosa, por ejemplo, una mentira piadosa, dice el hermano. Hay quienes dicen una mentira blanca, quién sabe de qué color se dan las mentiras. Todo el mundo le dice mentira blanca, mentira roja, mentira negra, ¿verdad? Para saber de qué colores. Entonces la persona se corrompe y desde allí, hermanos, empieza todo mal, hermanos. ¿Por qué les digo eso? Pero dice, es que nosotros somos cristianos. No estamos exentos, hermanos, a desviarnos. Somos seres humanos. No estamos exentos a cometer un error, a caer en tentación. Por eso dice la Biblia, hijitos, si alguno hubiere pecado, o sea, por algún descuido, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. gloria a Dios. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Si alguno hubiera pecado, ahora dice, yo voy a cometer pecado, al cabo tengo abogado para el Cristo. No, tampoco, hermano. No, pues sí, tampoco. Porque no es bueno jugar con la gracia. Que diga, cometo hoy pecado, mañana pido perdón, cometo pecado, mañana pido perdón. No, tampoco. Eso es jugar con la gracia. No se puede jugar con la gracia. Amén, amén. No se puede jugar con la gracia. Amén, amén. Así dice la Biblia que Israel jugó así. ¿Y cómo le fue? No se puede jugar así con la gracia, hermanos. Amén, amén. Ahora tenemos que hacer un sacrificio de ponernos en las manos del alfarero para ser nuevamente recreados, que Dios nos críe, nos transforme, nos cambie, nos moldee el corazón, hermanos. Dentro del corazón están los pensamientos, dentro del corazón están las emociones y se refleja, hermano, lo que uno hace. De la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Si usted ve mucha telenovela, va a hablar mucha telenovela, hermanos. Si usted se llena más de pláticas y de comunicación, para no decirle chismito, usted va a hablar de eso, hermanos. Porque de la abundancia, de lo que usted tiene dentro de su corazón va a hablar. ¿Qué es lo que dice una persona amargada? ¿Qué es lo que dice una persona que está llena de rencor? La necesidad de regresar a nuestro origen. Nosotros tenemos que volver a nuestro origen, ser recreados por medio del Espíritu Santo, hermanos. Que usted sea transformado y recreado, pero hay que dejarnos en las manos de Dios de una manera tal que nosotros como creyentes mostremos el cambio de lo que está haciendo Dios en nuestro interior, que se refleje. A eso se le llama el fruto, hermanos, del Espíritu Santo. A eso se le nombra fruto del Espíritu Santo. Amén, amén, Amén. Cada uno de nosotros. ¿Mande? De lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Sí, de lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Para que mire, todo ojo nos está mirando. Su acción, la acción que usted hace, si sus amigos saben que usted es cristiano, la acción que usted hace lo está nomás viendo.
No le dicen, pero le hacen, válgame, ¿y eso que es cristiano? Válgame Dios, y fíjate en dónde anda, cómo anda, y anda en malos pasos. Y va a la iglesia que está aquí, que se llama Rescatando Almas para Cristo. Aleluya, Señor. Ya nos dijo. Y esto y lo otro. Porque ahora, fíjese una cosa, hermanos, si mostramos todo lo contrario, lo que Dios está haciendo en nuestro interior, si mostramos lo que Dios está haciendo, ¿no? Cómo nos moldea, cómo nos transforma, hermanos, ¿qué va a decir la gente? Una vez un consejo nos dio el subdirector del Instituto Bíblico. Dice, a una persona, ustedes no la van a callar platicando, a la persona cállela con sus hechos. Amén, amén. Con sus hechos. Las vidas cambiadas, hermano, somos nosotros, es usted, es una luz, hermano. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros, hermano. El reto de volver a nuestro origen. De ahí se desprenden muchas cosas, hermano. Por ejemplo, si a usted le dan una bofetada, ¿qué va a hacer? Si a ustedes le agarran a la discusión por injustamente, ¿qué va a hacer? Sucede, hermanos. Sucede que de repente alguien por allí agresivo, sin que usted haga nada, llega y le agrede en la calle, en la tienda. ¿Qué va a hacer? Hay quienes contestan. Por ejemplo, una ilustración. Esto no quiere decir que haya pasado en la vida real. Iban en el tráfico, estaba en el tráfico, entonces alguien en el tráfico se agarró a pitarle al carro de enfrente. Estaba pite y vi con el claxon, estaba tocando el claxon y suena el claxon. El semáforo estaba rojo y suena el claxon, estaba pero fuerte, suena el claxon. Y el carro de enfrente se bajó enojado y le empezó a injuriar y diciéndole que tiene, que qué problema tenía. El semáforo empezó a agredirlo y le dice la persona de atrás, le dice, no amigo, no hay ningún problema, es que usted tiene una calcamonía en la parte de atrás que dice, si eres cristiano toca el claxon. ¿Se da cuenta? Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, pues imagina, hermano. Fíjate. O suele pasar, entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a nuestro origen. Ser nuevamente recriados, hermanos. Amén, todo claro, ahora sí, ¿cuál es nuestro origen? Reaccionó mal el hermano. No, reaccionó mal, entonces ves, volver a nuestro origen, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué dice Juan? Que nosotros tenemos que nacer de agua y de espíritu. Otra vez nacer de agua y de espíritu. No volver al vientre de la madre, sino dejarnos por completos en la mano de Dios. Que Dios trabaje dentro de nuestro corazón y que ese cambio se muestre hacia afuera, hermanos. La pregunta sería, para cambiar a otro punto, la pregunta sería, ¿es difícil obedecer? Hablando, bueno, a nuestros superiores no, ¿verdad? Porque por fuerza mayor tengo que obedecer a mi patrón y a mi manager. No me queda de otra. A Dios, es difícil obedecer a Dios, hermanos. Seamos honestos. No, yo mejor ya no. Es difícil obedecer a Dios, hermanos. ¿No? No lo conoce. A veces es difícil por los hábitos que uno trae. Es difícil, dice el hermano, que es difícil por los hábitos que uno se carga, los hábitos que uno trae, ¿verdad? Es un tanto difícil porque uno tiene que lidiar. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y él dice, miserable de mí. Porque nosotros estamos lidiando con una carne, una naturaleza caída que vamos a estar luchando, las luchas, hermanos. Y eso es doblando las rodillas, hermanos, los deseos de la carne, hermanos. Contra los deseos de la carne vamos a estar. ¿Ven? Entonces ahí está. Número 1, volver a nuestro origen. Número 2, hermanos, volver a los principios bíblicos. Volver a los principios bíblicos, hermanos. Principios bíblicos. Hermanos, ¿por qué cree usted que el hombre es egoísta?
Mire, nosotros fuimos criados, por decirlo así, con una naturaleza de adquisición, porque Dios nos dijo que fructificad, multiplicad, y luego nos dice que con el sudor de tu frente vas a ganar el pan, trabajando. La tierra, les dijo Adán y Eva, trabaja la tierra. Eso es una naturaleza de adquisición, hermanos. Cuando nosotros tenemos eso de adquisición, ¿verdad? La naturaleza de adquisición, esa se corrompe. Por eso el hombre es egoísta, ¿verdad? Y ya cuando damos cuentas a la mujer nos clavamos $100 de la cartera para que no me vea, ¿verdad? Este va a ser para mí, para comprarme algo. Eso es así. No creo. Entonces, ahora, eso lo digo para que nosotros volvamos a los principios bíblicos, hermanos. Usted y yo tenemos, por ejemplo, bueno, en México es diferente. Cuando una casa se está levantando, se pone abajo cimientos, se pone piedra para que la casa tenga un soporte abajo y no se suma. Se pone ¿cómo se llama? Un muro así, castillos en el lado para que el bloque, la piedra no se caiga, el aire no la tumba, se pone la varilla, todo eso, hermano. El principio de la casa son los cimientos, la varilla, la dala que le dicen por ahí. Entonces nosotros tenemos principios. Desde que usted vino a Cristo, hermano, y llevó a cabo el discipulado, usted tiene principios. Volvamos a nuestros principios bíblicos. Fíjense bien, principios bíblicos, hermanos. Yo no he visto ningún otro libro que cambie al hombre. Es más, el hombre no puede cambiar el hombre. El psicólogo no lo va a cambiar. Él trabaja las emociones y todo, pero el psicólogo no lo va a cambiar. Usted agarre un libro, cualquier libro secular que no hable de Dios, no lo va a cambiar. El único libro que lo va a cambiar es la Biblia, hermanos. La Biblia lo va a cambiar. Es la única. Dice la palabra de Dios en Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos son, nuestros principios bíblicos, hermanos. Cuando usted lee la Biblia, entonces Dios allí por medio de la Biblia lo va a tratar. Y usted, mire, el detalle aquí es que nosotros, como dice Santiago, que no nos hagamos oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo dice que es el hombre, que es como el hombre que se contempla su rostro en el espejo y luego se despega del espejo y se olvida de cómo era. Por ejemplo, nosotros venimos bien, nos peinamos en el espejo y todo, pero ahorita ¿sabe cómo anda? ¿Sabe cómo luce? Usted se lució bien en el espejo y todo, pero ya estando aquí, ya después se acuerda o no se acuerda cómo luce. Nos olvidamos de cómo venimos nuestro rostro. A lo mejor ya tenemos por ahí una mancha, bueno, a las mujeres, ¿verdad? Ya se les corrió el rímel, a uno no. Las mujeres ya se les pudo correr con el calor, con el sudor, ya se les corrió el rímel y ya no sabe cómo viene, o X cosa. Así lo dice Santiago. Nosotros regresamos a nuestros principios bíblicos, como dice la Escritura. Ahora, mire, alguien me dijo por allí, me dijo, oye, una amiga me dijo, voy a hacerte una pregunta. Dice, si una persona que no es cristiana se casa y luego se divorcia y se casa con otra persona, ¿para ellos es pecado? Le digo, sí, es adulterio. Dice, pero no es cristiana. Le digo, es que las leyes de Dios se hicieron para el ser humano, cristiano o no cristiano, para nosotros y para los que no son cristianos se hicieron las leyes de Dios. Se hizo la Biblia para el ser humano. No importa que no sea cristiano o no sea cristiana. Es lo mismo. Cuando usted compra algún material, no sé, alguna computadora, un teclado, una bocina, y que lo va a armar, debe de leer las instrucciones. Cómo va, y usted lo arma tal y como es. Entonces nuestras instrucciones es la Biblia. Aquí vienen principios básicos para nosotros. ¿Por qué se ha perdido la moral, hermanos?
¿Por qué se miente? Dígame usted. ¿Por qué se dice mentiras? Según la Biblia, ¿verdad? Los 10 mandamientos dice, no dirás falsos testimonios. ¿Por qué se hace? No robarás. Bueno, nomás, ya hasta le hemos dado por aquí. No robarás. ¿Por qué se hace, hermanos? No les voy a preguntar yo de eso, ¿verdad? Porque no vayan a decir, este hermano nos quiere sacar todos los trapitos a la luz, confesar. No, usted sabe cómo está su conciencia, sabe cómo está su vida. Esos son principios que Dios nos puso, que Dios nos regió, con lo cual nosotros nos regimos, principios bíblicos, hermano, que se han perdido. Amén, amén. ¿Por qué no existen los valores en la familia? Porque los padres no nos leen la Biblia, no nos enseñan. Y fíjese cómo venimos, hermano, y ahora nosotros llegamos al conocimiento de Dios y tenemos otra vez los principios bíblicos. Todo el mundo, yo tengo 2 hijas y voy a batallar, ya estamos batallando con la más grande de 5 años apenas. Tratando de meterle valores bíblicos, de decirle, no mientas porque Dios dice que no debemos de mentir porque eso es malo. No robes porque Dios dice que no tenemos que robar porque eso es malo. Pero también que nosotros lo llevemos, ya vamos a terminar, también nosotros que lo llevemos a cabo, porque se imagina que dice usted, no digan mentiras, le dice al niño, no digan mentiras porque eso es malo. Y le hablan por ahí en la puerta, el abonero le dice, papi, te hablan, dile que no estoy. No, pues imagina. O le hablan por teléfono y usted no habla, ¿verdad? Pero le enseña el celular a su esposa y le dice quién está hablando y dile, no, pues no. Sucede, yo he visto esas acciones. Sucede, hermano. Sí sucede. Yo he visto personas hacer eso. Sí sucede, hermano. Eso pasa. Pero pues sí pasa, hermano. Y hay quienes dicen, mira, hay un dicho muy conocido que dicen, siempre los borrachos y los niños dicen la verdad. Pero no es cierto, hermano. No dicen la verdad, hermano. En ocasiones se da el caso de que sí, en ocasiones se da el caso de que no dicen la verdad. Entonces, si usted tiene, y mire, usted tiene principios bíblicos, nosotros tenemos principios bíblicos, cómo nos han enseñado, cómo hemos venido aprendiendo. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? A mí se me perdió la cuenta, pero créanme que tengo más de 10 años. Tengo principios bíblicos, no voy a decirle que no. No voy a decirle es que no me han enseñado y cómo le hago para adquirirlos. Pues tenemos la Biblia. ¿Cuántos años usted tiene en el Evangelio? ¿10? ¿8? ¿9? Tiene principios bíblicos, hermano. Tenemos principios bíblicos, hermano. Entonces, ahora, fíjese, esos principios, si a mí la Biblia me dicta, hermanos, ¿ya están aburridos? ¿No? Si a mí la Biblia me dice, no tienes que mentir, y si por ahí tengo una plática con mi pareja, y yo le hago, híjole, ¿qué me invento para no decirle la verdad? Porque me da pena. Ahora, usted dígale la verdad que le dé vergüenza, porque es un valor que usted dice, es que es mi principio bíblico, hermano. Mire, vamos a dar a cuentas de Dios de todo. Yo no le tengo miedo al juicio del hombre, hermanos. El hombre puede señalarme, puede decirme lo que sea. Yo le tengo miedo al juicio de Dios. Yo pienso en el juicio de Dios, pienso en el castigo de Dios, pienso que le voy a dar cuenta a Dios de lo que hice y de lo que no hice, de lo que estoy haciendo hasta ahorita y de lo que no estoy haciendo. De todo le voy a dar cuentas a Dios, hermanos. ¿Y qué me va a preguntar Dios? ¿Y qué le voy a contestar yo cuando me diga cuántas veces mentiste? ¿Cuántas veces robaste? ¿Cuántas veces desobedeciste? ¿Qué le voy a decir, hermanos? O sea, si usted va a decir la verdad, a veces llega tarde a su trabajo. ¿Por qué llegaste tarde? No, hombre, estaba el trafical, cuando en realidad nos levantamos bien tarde. ¿Verdad que sí? ¿O por qué no viniste el lunes? No, es que viera que me agarró esto y lo otro, y ponemos muchas excusas, hermano, cuando en realidad nos agarró la flojera. Si a mí me dicen, bueno, ¿por qué no te presentaste el lunes en mi trabajo? Le voy a decir, ¿sabe qué? Me agarró la flojera.
o sea, hablaron con la verdad, hermanos. Son principios que cuando usted los hace, entonces esos principios se pasan a su generación. Si usted tiene nietos, enséñele, hermanos. Enséñele desde pequeño, porque cuando crezca, para que los enderezca. Árbol torcido, Dios lo endereza, hermanos. Dios lo endereza, pero desde pequeños, dígale a sus hijos cuáles son los principios bíblicos. Dígale, enséñale a su hijo. ¿Sabe que no debe de echar mentiras? Porque Dios lo reprueba. Dios no lo acepta eso es mentir. Y si usted le toca decir la verdad a su niño, dígasela para que él vea o ella vea que le está diciendo la verdad, que usted no miente. Amén, aleluya. Cuando usted se ve tentado de agarrar algo que no es suyo, porque de repente pasa, mejor no. Porque si a alguien se le olvidó en la mesa de McDonald's un celular no cuenta, pues no es suyo, no es suyo, es de alguien, porque a alguien se le quedó, mejor ahí lo dejo. O sea, y yo estoy hablando de robar, hermanos. Esos principios por los cuales nosotros nos regimos son bíblicamente. La Biblia nos enseña a no mentir, la Biblia nos enseña a no robar, la Biblia nos enseña, hermanos, nos redarguye, la Biblia nos enseña a cómo conducirnos delante de las personas, cómo debemos ser, nos ayuda a nuestros malos pensamientos, los malos hábitos. Nos cambia, y esos principios, hermanos, por ellos nos tenemos que regir. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Le dijo Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amén. No podemos sacarle vuelta, no hay de otra, hermanos. Una vez nos dijo un hermano: cuando usted lea la Biblia y lo que no le gusta, arranque la hoja para ver cómo queda al final su Biblia. Para ver cómo queda al final su Biblia, hermanos. Arranque la hoja si no le gusta, esto no me gusta, y arranque la hoja, esto no me gusta, y arranque la hoja. Para ver cómo queda al final la Biblia. Entonces, principios bíblicos, hermanos. Ningún otro principio puede estar más que hablando de ser bíblicos, ser cristocéntricos. Porque la única regla infalible de fe y conducta es la Biblia. Infalible quiere decir que no falla. Esa es nuestra única regla, la Biblia. Ahora, número 3, ser luz en la sociedad. ¿Amén? Ser luz en la sociedad. Eso creo que usted ya se lo sabe, que nosotros somos hijos de luz, y nuestro testimonio dice mucho, nuestra vida cuenta mucho. Si usted, por sus frutos los conoceréis, hermano. Entonces yo me conozco por mis actos, por mis hechos. Cuando usted tiene buenos principios bíblicos, entonces usted va a tener buenas acciones, hermanos. Buenas acciones. No nos engañemos, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. No podemos engañar a Dios. Ya son las 9:30, hasta aquí la vamos a dejar, hermano. Hermano, antes de que termine, yo tengo algo aquí. Pues sáquelo. Dijo un hermano, Pero espérame, aviéntese de su ronco pecho, Pero hermano. me voy a guardar esto por si me toca salir corriendo. No, hermano, no le va a pasar nada. Pues, Hermano, estamos usted aquí tocó para un aprender. punto muy importante referente a usted dijo, ¿verdad? No tenemos que volver al vientre de nuestra madre. Habló de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, desde Juan el Bautista hacia atrás, fue la antigua ley, ¿verdad? Sí. Entonces la antigua ley, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras mío, dijo Juan el Bautista, Sí. predicando, ¿verdad? El que viene tras mío, que dijo a él que ni era digno de amarrarlo, de desatarle la sandalia, ¿verdad? Lo bautizará con el Espíritu. Sí. ¿Verdad? Y le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo le preguntó que qué podía hacer para alcanzar Nacer de nuevo. Ajá. Tienes que nacer de nuevo, le dijo, volver al vientre de nuestra madre, por decir, porque es nuestra, ¿verdad?
Entonces él dijo, volver al vientre de nuestra madre, para mí, en mi conocimiento pequeño, ¿verdad? Porque yo pienso en esto, Ajá. es, según yo, nadie, ¿verdad? Según yo es, cuando el Señor le dijo, tienes que volver al vientre de nuestra madre para nacer de nuevo, usted tocó un tema muy importante. Nosotros fuimos formados por el polvo, ¿verdad? El vientre de nuestra madre, nosotros tenemos que morir, nos sepultan, viene el Señor y dice, bueno, este se portó bien, pues me fue fiel. Pero es un punto de vista, Bueno, ¿verdad? Como en digo, realidad cuando el Señor dice que tenemos que volver a nacer, Nicodemo le dijo, ¿cómo es que podemos nosotros nacer de nuevo siendo viejos? Pero él estaba hablando de un nacimiento natural. Dice, no podemos regresar al vientre de nuestra madre y nacer otra vez, dijo Nicodemo. Entonces le dijo Jesús, Jesús no le estaba hablando del nacimiento natural, él estaba hablando del nacimiento espiritual. Nacer de agua y de espíritu, ¿verdad? Nacer de agua y de espíritu. Nosotros tenemos ese nuevo nacimiento porque cuando nos arrepentimos y Dios empieza a actuar, a veces nos sentimos, vamos por la calle y nos sentimos diferente al que va a nuestro lado. Dice, bueno, ¿y qué me está pasando que me siento diferente? Entramos a ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Ahora El que bien, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí Ajá. todas son hechas nuevas. ¿Verdad entonces que ya sí? no dependemos de la antigua ley. Bueno, si no dependiéramos de la antigua ley, entonces tenemos ahí un problema, de que entonces los 10 mandamientos ya no están activos. Hay puntos que sí dependemos Sí, si no ¿verdad? dependíamos de la ley antigua, entonces ¿de dónde viene el Nuevo Testamento? de los puntos que Dios cambió. Ese es un problema. Entonces, lo que es realmente, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, hermanos. Ahora, nosotros no podemos llevar los 10 mandamientos al pie de la letra porque nos mata la ley. Si la ley dice no robarás, entonces usted tiene que cumplir con toda la ley. Diga, hermano, Muy hable. importante. En Gálatas, lo pueden ver, ¿verdad? Gálatas, Usted hable. capítulo 3 y versículo 19 dice, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, ¿pueden leer su Biblia? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Otra vez leerlo? Dice, Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, el propósito de la ley, dice. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. Bueno, pero era a causa de la transgresión. Entonces nosotros que éramos antes de venir a Cristo. Transgresores. Transgredido, porque mire, cuando usted comete, digamos, adulterio, pecado es transgredir la ley de Dios, porque la Escritura dice que nosotros no debemos de cometer adulterio, porque dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, lo dice Apocalipsis. Y el mandamiento dice no cometerás adulterio, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento lo confirma. Ahora bien, capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, perdón, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera, dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y es que por la ley ninguno será justificado. Es lo que le estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué debemos nosotros de tomar un estudio? Porque allí de repente hay conflictos y entiendo lo que me está tratando de decir el hermano. O sea, la idea es de que, miren, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Desde que murió Jesús hasta hoy entramos en un periodo de gracia, hermano. En un periodo de gracia. Por el cual, mire, antes, si usted robaba,
el pueblo de la ley de Israel es que lo sacaban del campamento, era fuera del campamento, que dice una palabra que dice ojo por ojo y diente por diente. Ahora eso ya no, porque nosotros estamos en el periodo de la gracia. Eso ya no pasa porque estamos en el periodo de la gracia. El hermano, si viene y nos miente, no lo vamos a sacar allá afuera, lo vamos a apedrear. ¿Verdad que no? Jesús, ahora, permite hermano, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Ahora, es el cumplimiento de la ley. Cuando vino Jesús, es el cumplimiento de la ley. Ahora yo otra vez le vuelvo a decir, si nosotros ya no estamos dependiendo tanto de lo que es la ley, eso es lo que yo me refiero, porque estamos en la gracia, hermanos. No dependemos tanto de la ley, porque si vamos a cumplir toda la ley al pie de la letra, hermanos, entonces la ley nos manda a hacer un sacrificio. No lo podemos hacer. Porque así no lo sé. Lo que pasa, perdón, nadie pudo cumplir la ley. No se puede cumplir la ley, hermanos. Se hacían los sacrificios. Pero, por ejemplo, ahora volvemos a lo que es a este punto. Si la ley pertenece al Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos que quitar todos los 10 mandamientos. Pues al cabo ya estamos en el nuevo y en tiempo de la gracia. Yo puedo decirle mentiras. Ahora bien, capítulo 12 dice. Yo puedo cometer adulterio, dice, ¿verdad? Porque dice no cometerás adulterio, yo puedo cometerle adulterio, porque la ley quedó allá atrás. Yo puedo robar. No, porque por eso el Señor engrandeció su misericordia para con nosotros. Sí, el Señor engrandeció. Él encerró todo lo que era de la ley en una sola cosa, para que a nosotros nos hiciéramos fácil. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, exactamente. La ley se encierra en esto, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple. Ahora, si usted ama a su prójimo como a usted mismo, Sí. entonces no le va a decir mentiras. Sí. Ahí, ya ven, ahí Entonces, se cumple la ley. en una sola cosa Él encerró todo. Pues, O o sea, sea, que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, usted está casado, su pareja, usted la ama. Por ese amor que usted le tiene a ella, no la va a engañar, no va a cometer adulterio. ¿Y qué dice el mandamiento? No cometerás adulterio. A la vez está cumpliendo la ley, hermano. ¿Verdad que sí? Depende en qué forma, porque como les digo, está encerrado, ¿verdad? Todo, porque no solo Sí. los 10 mandamientos es de la ley, no solo los 10 mandamientos es de la ley. No, es que si hablamos de la ley, estamos hablando de eso, los 10 mandamientos. No existe otra ley más de que esa. La Biblia habla de la ley que son los 10 mandamientos. Eso Son era lo que yo decía al principios. principio, de que si nos vamos por referente, ¿verdad?, a una pregunta, entonces creo que va a ser aquí la vigilia. O sea, por la primera oportunidad, La hermano. vigilia. Ahora, es que yo les digo por esta razón. Ahora vamos a hablar, porque mira, hay corrientes que descartan completamente, hermanos, lo que está en el Antiguo Testamento, ya que, por ejemplo, el diezmo, hermanos, que ha venido a ser una polémica. El diezmo, el Antiguo Testamento recalca mucho en el diezmo. Ahora la pregunta sería, hoy en día, ¿se puede diezmar? Sí se debe. Sí se debe. Hay unos que dicen que no, Sí se debe. porque ¿en qué parte del Nuevo Testamento habla del diezmo? No se habla, pero sí se debe. Dios dice que no robarás al Señor tu Dios. Todas las naciones me han robado. Ahora, yo no lo estoy diciendo que no diezmo, porque no. Esa es una pura mentira que muchos han sacado, de que dicen, es que el diezmo fue de la ley y ya no se puede diezmar, ¿para qué vamos a diezmar si ya estuvo en la ley? Pero Pablo dice que el que viva del Evangelio, ¿cómo ves? Sí, son muchas cosas, como les digo, hermano, porque Y sí se diezmaba, hermanos. Sí se diezmaba en el Nuevo Testamento. Aunque usted diga, bueno, ¿y cómo es eso, hermano? Cuando Jesús acusa a los escribas y fariseos, se les dice, hay de vosotros escribas y fariseos que diezman el comino y el eneldo. Entonces quiere decir que sí se diezmaba. Pero Jesús los estaba acusando que ellos se daban de que daban grandes ofrendas y diezmos.
se levantaban muchos los escribas y los fariseos. Sí, claro. Sí, porque dice, ay de Es que vosotros. son muchas cosas porque lo vemos desde puntos diferentes. Porque Bueno, según Bueno, en realidad sí, algunos sí lo ven porque dice un dicho que cada cabeza es un mundo y son Es que- diferentes pensamientos, pero